Secretaría de Educación Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a una emisión más de Mesa Cuadrada. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano y les saludo como siempre en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo. Gracias que nos acompaña. Y hoy nos reúne un tema muy interesante, muy provocador también, le aseguro que se va a pasar usted un rato entretenido porque los temas que vamos a tratar son seguramente de su interés. Siempre es un privilegio que me acompañen en esta mesa cuadrada. Mi compañera Verónica, ¿cómo estás, maestra? ¿Qué tal? Buenas noches. El maestro Pepe Ureña. Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches. Gran periodista, gran analista. Y Javier Oliva desde Londres. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Me da mucho gusto estar con José Alberto en Mesa Cuadrada. Me da gusto saludarte y efectivamente el maestro José Alberto Aguilar Iñárritu, un amigo de muchos años, político muy destacado, legislador, un estudioso del parlamentarismo, un estudioso de la norma, un muy destacado analista de la Constitución, de la norma. Gracias por acompañarnos, maestro querido. Muchas gracias a ustedes por invitarme, a nuestra amiga Verónica, a nuestro amigo Pepe Ureña, gracias. A ti, Enrique, amigo de muchos años, y a nuestro amigo Javier Oliva, que nos está saludando desde pasándose Londres. la mala allá en Londres, mi querido. No, bueno, el enviado en Londres. El enviado en Londres. Decía yo que es un tema muy provocador, porque mire, la verdad es que hablar de lo que tendría que generarse para tener, o para, válgame la redundancia, generar mejores condiciones o condiciones de igualdad política, democrática en la Ciudad de México y en todo el país, pues es un tema que está en la agenda permanente de los analistas, de los periodistas. Hablar de reformar el gobierno, mire, estamos así del 2018, ¿no? Y hoy mismo se habla ya de cómo se van a ir pergeñando las cosas, cómo se van a ir construyendo los temas políticos, los partidos, los independientes, que si coalición, que si segunda vuelta, bueno, temas que generan sin duda la atención de no solamente de la ciudadanía, sino de manera muy particular de los analistas, de los académicos y de los periodistas, Verónica. Sí, bueno, sin duda, porque eso nos atañe justamente, como decías tú, a todos los mexicanos. Y, a ver, me gustaría empezar con una pregunta aquí, Alberto. Sí. Muchos años estuvimos pensando que la alternancia en el poder, es decir, ¿no? la llegada de otro partido o que el PRI, que llevaba gobernando 7 décadas, se diera el paso a, digamos, a otra fuerza política, se puso mucho el énfasis en que la alternancia era lo que iba a traer verdaderamente, ¿no? la plena democracia al país. Y lo que vimos o lo que hemos vivido a 16 años de distancia es que efectivamente pues sí hubo una alternancia, pero en todo caso eso no cambió la gobernabilidad o digamos no nos dio un régimen más eficiente en términos democráticos. Entonces, ¿la apuesta era excesiva o qué fue lo que nos faltó o nos falló en todo caso? Muchas gracias, sí. Verónica. Pues yo creo que lo que nos faltó es construir el régimen político de la democracia, porque lo que hicimos fue un acuerdo para modificar las reglas de acceso al poder. Exitoso en las condiciones en las que se hizo, que son las condiciones de la desconfianza de todos contra todos. Claro. Costoso. Pero, y pagado con mucho dinero, sí, evidentemente, claro. ¿No? Pero no le metimos mano al ejercicio democrático del poder. Entonces, petrificamos ciertas características del antiguo régimen y generamos lo que comentábamos hace un momento, lo que llamo yo una democracia fatua, una democracia insuficiente o una democracia en la que el planteamiento plural y valga la redundancia, democrático se da mientras busco el poder. Pero ya una vez que llegué al poder ya no tengo ningún control por parte de aquellos con quien hice un contrato
porque eso es lo que se llama, yo voy a pedir tu voto, tú en contraprestación me lo das, pero hay una oferta que yo debo honrar. Y tú tienes que estar claro y transparente de que lo estoy haciendo o demandármelo. Esa parte ya no funciona. Entonces tenemos un régimen presidencial que su primer punto de choque es un legislativo plural. Es decir, el presidente es un presidente unipartidista, discrecional, frente a un Congreso pluripartidista horizontal. ¿En qué se traduce inmediatamente esto? En 7 vetos a cualquier cosa que haga el presidente. En función del número. Y si lo ponemos en los viceversa. gobernadores es igual. Sí, ¿no? claro. No, es que no son compatibles, porque lo que la democracia necesita es que tú tengas una relación de mayorías estables. ¿Perdón? No, Alberto. Entonces lo que está diciendo es que se democratizaron las reglas, pero no el ejercicio. Exactamente. Las reglas de acceso. Ese es el problema. Esa ha sido la discusión, Enrique, de hace 16 años. Sí. Cuando el presidente Fox ganó la presidencia de la República, inmediatamente dentro de los grupos aliados a su campaña, Muñoz Ledo se puso a trabajar por instrucciones de él en una comisión para la reforma del Estado y trabajar un documento bastante bien logrado que planteaba estas cosas. Si lo queremos poner en términos muy mexicanos, se trataba de crear la Cuarta República, la República de la Democracia. Constitución, incluso hubo una comisión que estuvo. Pues podía darse una nueva o una actualización constitucional, pero sobre todo el gran problema es, más que el Estado, el régimen de gobierno. Eso es lo que no nos funciona. Se guardó en un cajón, los partidos políticos prefirieron estar en el remozamiento permanente, perenne de sus reglas, hacer este galimatías que tenemos tan complicado, tan caro, ¿no? Y pensar que los problemas de la gobernabilidad y los problemas de la política siguen estando en las reglas del acceso. Esa vieja idea de que el voto es una especie de piedra filosofal que te transforma todo, ¿no? Y que los candidatos cuando son ungidos se vuelven superpoderes, superhombres, supermujeres. No, y no es el caso. Y nos hemos dado cuenta. Bueno, Javier, un comentario. Bueno, yo primero quisiera saludar a José Alberto desde acá, desde Londres. Le tengo un gran aprecio, un político muy destacado, estudioso de los temas desde hace mucho, y me parece que el seguimiento que él le ha dado, no solamente desde el inicio de la presidencia de Fox, sino incluso desde antes, ha sido muy puntual en señalar estas variantes que se han dado en distintas partes del mundo y que de alguna forma nuestro sistema político no se ha sumado. Incluso aquí mismo en el Reino Unido, con el tema de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, está en proceso una modificación del sistema político en función de las severas transformaciones que van a observarse. También encontramos cómo los sistemas políticos de las monarquías parlamentarias, como las de Japón o las de España señaladamente, también están en proceso de cambio. Entonces, a mí me gustaría escuchar de José Alberto en los próximos segmentos, si nos pudieras compartir desde tu punto de vista, ¿cuáles serían los 3 principales obstáculos por los cuales no hemos caminado por una senda que aparentemente es tan lógica, tan necesaria, y sin embargo encontramos tantos vericuetos, tantos intereses? Yo te pongo nada más un ejemplo que he estudiado detalladamente, el tema de la Ley de Seguridad Interior. Es insólito que a estas alturas todavía no se cuente ni siquiera con un predictamen de las 5 iniciativas que están en discusión. Entonces, ¿cuáles son desde tu perspectiva, que lo has estudiado tan a fondo, José Alberto, que quisieras compartir con nuestros televidentes y con la mesa cuadrada? ¿Cuáles son estos 3 principales obstáculos a una lógica que pues desde hace tiempo se apetece que debería ponerse en práctica? Muy bien. Sí, comentaba que yo creo que el primer obstáculo es el atavismo, que está muy acendrado en nosotros. Yo planteo que México es un país muy conservador. Nos cuesta mucho trabajo aceptar el cambio. Procesarlo. Y luego no nos acordamos de las metodologías que nos han funcionado en el cambio, que es subir a la tradición y al arcaísmo al carro de la modernidad. Comentaba el Ejido, es un ejemplo típico de esto, ¿no? Otro punto central es que el proceso de las reglas de acceso al poder han tenido un incentivo perverso, uno, hacia la faccionalización, y 2, hacia la consolidación grupal en el ejercicio de la política. Y eso hace
que con el debilitamiento que tenemos en el marco de la República, porque no la hemos restituido, y con eso voy a hacer una cosa muy, muy simple, la manera para gobernar en legitimidad, en eficacia y en estabilidad depende de que gobiernes con el interés general muy claro. Y el único instrumento institucional capaz de generar ese interés general en la democracia se llama la República. En México hemos tenido 3 repúblicas o 3 pactos de poder que nos han dado país. Guadalupe Victoria, Constitución del 24, Juárez Díaz, Constitución del 57, se crea el Estado, en la primera la nación, y luego la Revolución, que creó un régimen para gobernar la Revolución, y que eso culmina en 1982. Ahí empieza la caída brutal del antiguo régimen. Pero pareciera que ya se cayó uno y ya no necesitamos más. En consecuencia, lo que ha pasado cuando retiras a la República es la colonización de intereses particulares. Y no me estoy refiriendo nada más al dinero, me refiero también a la política. Sí, sí. Entonces hemos oligarquizado la propia democracia. Y cuando eso está por delante de la toma de decisiones, con la ausencia del control real de la gente, de la sociedad, sobre esos procesos, hombre, lo que menos está interesando es ver cómo construyo un régimen de gobierno que justamente me ponga freno. No, claro. A tus mis intenciones. No, por supuesto. Pepe. No va a ser de... Y esas fueron 2 luego particulares. No. Viene la tercera. Viene. No, yo creo que la tercera ha estado precisamente en la metodología con la que se abordan estas reformas y todo lo que estamos haciendo. Se nos olvida la necesidad de convocar a la sociedad. Se nos olvida la necesidad de participar en un proceso educativo de la sociedad. Se hacía muy bien antes. Se hacía muy bien. O sea, si tú, lo acabamos de platicar con la Constitución de la Ciudad de México, el gran problema fue que no se convocó a la sociedad, no se educó. Hay ejercicio, se hace dinero, se gasta mucho en una idea de educación cívica, pero realmente esta idea de la construcción de la ciudadanía integral, etcétera, sigue siendo muy retórica. Se da de manera natural por el proceso mismo de avance de la población, pero no hay un ejercicio completo para caminar en esto. Esos 3 factores nos han golpeado mucho. Y solamente para terminar, cuando hablo del atavismo, hay esta idea de los presidentes de la República, no, yo voy a gobernar con todo el poder de la presidencia y no voy a estar aquí sujeto a que me estén diciendo que sí. ¿Y qué sucede? Lo contrario. Se debilitan. Sí, Claro, no, absolutamente. además ya es un régimen. Y ahí está la historia que lo hipopresidencial. ¿Por qué en el pasado dio la impresión de que sí había presidentes que se comunicaban con la sociedad, que gobernaban con la sociedad? A Plutarco Elías Calles lo tenemos cuando institucionalizó la revolución y le dio sustento a los órganos de gobierno. Lo tuvimos también con Lázaro Cárdenas. Yo creo que se fue perdiendo después de cierto a partir de 82. Pero ¿por qué entonces sí daba la sensación de que había gobierno con la sociedad, que había integración y ahora no? Esa es una parte. Y la otra, ¿cuánto nos salen debiendo la derecha y la izquierda? El PAN con la presidencia de la República y el PRD desde el gobierno de la ciudad, que nos da una constitución muy parchada, muy mal hecha, que no logra enraizar en la población. El origen de ambas cosas es la ausencia del pacto de poder. Yo ese es un concepto que uso mucho porque una constitución que no está soportada en un pacto de poder mayoritario puede ser un lindo documento. Pero no resuelve. No resuelve. Hay ejemplos en el mundo. A pesar, en México reconocemos 3 constituciones de las muchas que hemos tenido porque solamente 3 tuvieron el soporte de un pacto político, les acabo de decir. A nivel mundial, un ejemplo muy clásico es la Constitución de la República de Weimar, donde participan talentos como Teodoro Adorno, como Max Weber, en fin. Es una constitución muy bien lograda. Pues no tuvo soporte nunca. La caída de la República de Weimar da lugar a Hitler. Y él genera un tipo de pacto ahí, fascista. Con la sociedad, sí. Bueno, pero ese es el tema. Entonces nosotros no nos hemos preocupado por eso. Sí se preocuparon los regímenes exitosos, esos 3, y es la revolución de manera particular, al crear un régimen de partido hegemónico, que no era un partido de Estado, pero sí era un partido del Estado, logró meter la dinámica de la sociedad ahí. Entonces, en ese foro complejo, se dirimían
todas las posiciones. Se generaba el interés general. Era la república de la revolución, de la familia de la revolución, pero extendida al más pequeño de los ejidos, al más chico de los municipios. Había una comunicación muy directa. Pero no iba a aguantar mucho, ¿no? No más 70 años. No, Sí, pues, sí, exacto, claro. hasta que se agotó el modelo, Pues Verónica. sí, no, por supuesto, pero a mí se me hace que en un principio, y como bien lo dice José Alberto, lo que pasa es que no se construyó un partido, se construyó un sistema que aglutinaba a todas las ciudadanías. Trabajadores, obreros, empresarios. exacto, empresarios, el sector no laboral, campesino, Todo, etcétera. exactamente. Y eso, bueno, a mí me parece una idea genial en su momento. Evidentemente todo por servir se agota y se acaba. Tú bien hablas, ¿no? Más o menos del 82, en donde se empieza este deterioro. Evidentemente en el 97, cuando se pierde la mayoría. Bueno, pero todo va siendo exactamente como una sucesión de eventos que te traen, ¿no? Pero un poco en el sentido justamente como iba Pepe, esta desconexión que ahora parece haber con la ciudadanía y que parece que todas las discusiones se han centrado justamente en estos grupos que se han multiplicado, grupos de poder, y tú hablas de algo muy interesante, falta este pacto de poder pero con la ciudadanía. Todo lo que hemos visto a partir, e incluso llegando al tema de la Constitución de la Ciudad de México, han sido arreglos justamente cupulares y entre una multiplicidad ahora de actores, porque pues ya no hay un partido hegemónico, como tú decías, pues hay 7 o 10 que todos, digamos, meten mano, pero una ciudadanía totalmente distanciada. El tema de la bajísima representatividad que tienen los partidos políticos cuando se le pregunta a la gente, o el tema simplemente de que el 26% de la ciudadanía, de los electores del Distrito Federal acudieron a votar por los constituyentes que integraron la parte electa, ¿no? de la Asamblea Constituyente. Eso te habla justamente de una desconexión absoluta. Totalmente. Y de que a lo mejor, con esto termino y te lo pregunto, me parece que el foco de la ciudadanía está en otro lado. Está en ya no estos acuerdos políticos, sino en gobiernos eficientes, en gobiernos que te garanticen, ¿no?, una mejor calidad de vida, una provisión adecuada de servicios, y que queda muy lejos, en todo caso, de estos catálogos de buenos deseos en los que se acaban convirtiendo estas declaraciones políticas, ¿no? Mira, cuando los partidos políticos dejan de ser gozne entre la sociedad y el gobierno, se vuelven cercos de la sociedad hacia el gobierno. Y eso es lo que nos está pasando ahorita. Claro. Es decir, el sistema de partidos que generó la reforma a las reglas de acceso al poder está agotado. Definitivamente no corresponde a las necesidades de la gente. ¿Por qué? Porque no logran honrar en los gobiernos las promesas hechas en lo electoral. Y entonces, bueno, pues pierde sentido estar en ese ejercicio democrático. Los sectores más avanzados de la sociedad saben que el problema no es de la democracia, saben que el problema es de la insuficiencia de democracia a la que nos lleva. Sí. Pero en muchos sectores se van al tema de, oye, pues si esto es la democracia, quítame la mano porque no me resuelve, ¿verdad? Exacto. Porque además hay aquí y siempre, la gobernabilidad tiene 3 patas. Se llama eficacia, se llama legitimidad y se llama estabilidad. Cuando tú no eres capaz en un régimen político de dar esas 3, tienes problemas. Se te va a caer. Y eso solamente lo vas a dar cuando estás sólido, parado en algo. Sí. O sea, yo creo que México tiene que avanzar muy rápidamente por alguna fórmula que le genere mayorías estables, que pudiera llegar a tener 2 grandes coaliciones, una de centro izquierda, una de centro derecha, que tienen acuerdos básicos de rumbo nacional, pues en ese centro. Eso no quiere decir que le quites a nadie su derecho constitucional a crear un partido, a manifestarse de otra manera, no. Quiere decir que debes tender a un edificio mucho más sólido y mucho más concreto. El tema es cómo lo hacemos. Doctor Oliva, un comentario más. Gracias, Enrique. Sí, de nueva cuenta, hacer estos señalamientos como los procesos político-electorales, cuando están de alguna forma acordados en una agenda, como apuntaba José Alberto hace un momento, son los que permiten hacer los ajustes institucionales. Ahora en España se está discutiendo de manera muy intensa algunos ajustes precisamente a la Constitución y con ello también algunos ajustes a la forma de gobierno.
que sabemos que es una monarquía parlamentaria. Pero regresando al caso de México, José Alberto, estaba revisando los indicadores como el de Latinobarómetro, en donde pues la calidad y consistencia de nuestra conciencia cívica está abajo de la media de América Latina. A mí me parece, no sé cuál sea tu punto de vista al respecto, que también la variable de la conciencia cívica o de la participación ciudadana es un elemento muy importante en términos de su ausencia, desde luego, para que este proceso de vuelta de las aristocracias electorales y burocráticas se apropien de esos mismos procesos, cosa que no sucede en otros países, incluso latinoamericanos, y no lo digo en un sentido de que sean más o menos que nosotros, sino donde compartimos ciertos aspectos históricos, por supuesto, culturales, religiosos, de idioma, etcétera, y no vemos este fuelle de la sociedad mexicana del que hablabas en tu primera intervención, y me parece que seguimos sin tenerlo del todo en esta perspectiva del 2017-2018. Me parece que tampoco yo no encontraría en términos analíticos elementos que me permitieran suponer que va a haber un cambio sustancial en términos de los compromisos o la participación social, José Alberto. Muy bien. Yo agregaría al cómo inicial esta interrogante que hace el doctor Oliva y un comentario de Pepe. Bueno. Ustedes traen un movimiento para hacer de México un parlamentarismo más vigoroso, disminuir el poder del presidente, del presidencialismo. ¿Cómo está exactamente ese movimiento y qué avances lleva? Porque ahí convergen grupos como el de Cuauhtémoc Cárdenas, como el de Manlio Fabio Beltrones, quiere enrolarse también ahí el jefe de gobierno. En fin, es un grupo bastante sólido. Sí, a ver, yo comenzaría primero refiriéndome al tema de la sociedad. El sistema como lo tenemos ahorita genera incentivos perversos, desfavorables a la mayor participación de la sociedad, simplemente porque no tiene vehículos suficientes, reales, para hacerlo valer. Entonces es un poco como un ejercicio inútil, es lo que la mayoría de la gente percibe. Ya se acostumbró a que llegue el señor y ya es dueño de horca y cuchillo, y entonces va a hacer lo que sea, y que no le va a hacer caso, y que es mejor encontrar por las paralelas o por las fórmulas que vienen desde los Borbones para tratar de encontrar los favores que necesita. Y evidentemente la corrupción ahí anida de manera muy clara, ¿no? Entonces, ahí lo que necesitamos es justamente cambiar los incentivos para hacer que el régimen político de la democracia que necesitamos construir tenga como principal soporte y como principal dinamizador la participación cotidiana de la sociedad, de la ciudadanía integral, como un elemento no solo de soporte, sino de evaluación, de seguimiento, de rumbo. Una Contraloría Social. Y esa también, es la ¿no? historia de lo que están teniendo las demás cosas. Hay avances, pero son insuficientes. Un poco lo que digo yo, de nuevo, la teoría de los chisguetes, ¿no? Avanzamos así como por pedacitos, ¿no? Y estas fórmulas además funcionan como un reloj. Entonces tú no puedes estar moviendo los engranes de manera arbitraria porque se va a descomponer el reloj. Tienes que ir encontrando un esquema parejo. Muy bien. Ahora, respecto al asunto de por qué no ha avanzado o se ha avanzado este tema. En 16 años se han generado 3 corrientes al respecto de la reforma de régimen de gobierno. Una que no voy a mencionar porque por sí sola cae, que es el que no quiere que le muevan nada y que está muy contento con las prácticas autoritarias. No viene al caso. Otros 2 hay quienes pretendemos incorporar reformas al régimen presidencial para hacerlo más fuerte. Yo no estoy en contra de un presidente fuerte, al contrario, yo deseo un presidente democráticamente fuerte. Sí, claro. Y lo que hemos tenido son 3 presidentes que en su esencia, al no moverle nada, se debilitan. Y ahorita voy a explicar algunas cosas de cómo se hace. Y la otra corriente es la parlamentarista, que plantea que, bueno, necesitamos cambiar totalmente el esquema. Yo no estoy tan de acuerdo en eso, porque creo que eso hay que irlo construyendo, no es así como una decisión. Oye, por los gatopardistas, porque toca para seguir igual, ¿no? Ahora, en todo este lapso, los avances más fuertes han estado dentro de la propuesta de incorporar prácticas parlamentarias en el régimen presidencial, pero no han terminado.
Es decir, si tienes pregunta parlamentaria, si tienes una mayor participación del Congreso en ciertas preguntas y decisiones con el gobierno, algunas ratificaciones que tienes claras, excesos como el mecanismo de los organismos autónomos, que en realidad pues termina siendo el presidente el que los pone, porque te da una tercia que al final, bueno, pues termina un poco cae el que al final dices, y luego no sabes muy bien si los organismos son autónomos de quién, de los partidos no, porque ellos son finalmente los que determinan. Entonces, como que ese tema tampoco queda muy claro, ¿no? En esta lógica se inscribe la propuesta de los gobiernos de coalición, que hay que aclarar con el público, que amablemente nos escucha, que no nos referimos a las coaliciones electorales, que son una barbaridad desde mi punto de vista. Esa es como quítate tú para ponerme en yo. No, es un ejercicio donde el presidente de la República, de acuerdo a la reforma, que es una realidad ya, del 10 de febrero de 2014, artículo 76, fracción 2, 89, fracción 17, tiene la atribución para en cualquier momento de su gobierno determinar un gobierno de coalición. ¿Qué quiere decir esto? Que el presidente, además de los grupos parlamentarios inherentes a su partido, tiene la opción de convocar una más o dos más, los que necesite, grupos parlamentarios, a crear un gobierno de coalición que tiene un programa de coalición que se vuelve ley y que tiene virtudes muy importantes y las apresuro. Punto número 1, el gobierno deja de ser un mecanismo unipersonal para volverse un cuerpo colegiado. 2, los secretarios de Estado tienen responsabilidad política ante el Congreso. Hemos visto de pronto que traen atrapazos a los presidentes y los secretarios de Estado están como en una calma chicha. Esto no puede ser. Es decir, los responsables tienen que saber rendir informes cada martes y cada jueves cuando sea necesario. Sí. Si el programa carretero o el que sea se detecta que no va en los caminos, bueno, pues usted me informa y tiene responsabilidad política ante mí, es decir, ante el Congreso. Voy a poner un ejemplo, esto en Europa. Nos quedan 30 segundos. Bueno, si algo sucede en tu área, tú tienes esa responsabilidad. 3, vas a empezar a incorporar en esa transparencia y demás el seguimiento de la ciudadanía, claramente. Es decir, es un avance importante que se diferencia mucho de otras cosas como la segunda vuelta, que no tocan en esencia el planteamiento básico de crear una mayoría estable. Muy bien. Me quedan 30 segundos, maestra. Sí, nada para más. Comentarios finales. Como bien lo aclaraste, José Alberto, esa es una facultad que tiene el presidente que ya está. ¿Tú crees que esa sea relevante si vamos a un 2018 en el que muy probablemente elijamos a un presidente con menos del 30% de la votación? Altamente relevante. Ahí es donde va a ser la aplicación. Muy necesaria, si no el país profundizará su crisis de gobernabilidad. De acuerdo. Muy bien. Pues queda en la buchaca si podemos avanzar con esos partidos políticos, ¿no? O avancemos con los que tengamos y vayamos en el camino ajustando lo necesario. Esa es una buena idea. Javier, un último comentario, rapidín. Bueno, pues ojalá y sí con estas condiciones con las que tenemos rumbo al 2018 se pueda avanzar en la construcción de una nueva etapa para la República, si no de lo contrario, me parece que todos lo vamos a lamentar después en el 2019. Sí. Bueno, hombre, pues Alberto, un privilegio platicar siempre contigo. Muchas gracias a ustedes, muy amables, muy grato estar con ustedes en este interesante. Gracias por ayudarnos a entender este asunto. Gracias, maestra. Gracias Pepe. Buenas gracias, noches. Javier. Y gracias a usted por hacernos el favor. Un abrazo para ti hasta Londres. Gracias por hacernos el favor de acompañarnos en este ejercicio de Mesa Cuadrada. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo, que tenga usted lo que resta de una aventurosa noche. Hasta la próxima. Secretaría de Educación Pública.